Ser Podcast. Hora 25 en Ser Podcast. Parece casi un milagro navideño. El PSOE y el PP han registrado juntos, en el Congreso, un texto para reformar el artículo 49 de la Constitución y cambiar el término disminuidos por personas con discapacidad. Terminamos el año con un gran acuerdo, con un gran consenso para mejorar la vida de las personas, en este caso de las personas con discapacidad. Y este es el camino que nos señalan los ciudadanos. En ese camino, en el camino de los acuerdos, siempre estará el Gobierno de España y siempre estará el Partido Socialista. Pues esto ha dicho el ministro Bolaños hace unos minutos en el Congreso sobre este primer gran acuerdo que fructifica esta legislatura. Un acuerdo que no es menor, que implica un cambio en la Carta Magna, el tercero en los 45 años de vida que tiene. De hecho, por eso los populares habían resistido hasta ahora, pese a que los colectivos de personas con discapacidad lo reclamaban pues desde hace años. Lo que temía el PP es que tocar la Carta Magna, aunque fuera con una cosa como esta, abriera la puerta a que otros grupos presentaran enmiendas y que todo este proceso acabara en referéndum. Así que el PSOE y el PP se han comprometido a que solo van a aceptar las enmiendas si los dos están de acuerdo y aprobar la proposición en un pleno monográfico, por la vía de urgencia. Ahora mismo, vamos al Congreso. Pero es que claro, España huele a Nochevieja. Salir de fiesta en el pueblo. Ir a la Puerta del Sol, a comernos las uvas allí. Por lo menos intentarlo. Voy a cenar con mi familia y después probablemente me baje por mi barrio a tomar una cerveza o algo. Cenar con mis amigas. Supongo que ver un poco las luces y luego también salir de fiesta por la noche. Yo me voy de viaje a Budapest. Emborracharme mucho. A tomar algo, pero sin más, no nos vamos a liar mucho. Me voy a quedar con mi familia en mi casa y luego a lo mejor voy a una casa de una amiga. Voy a estar en la nieve. Pues sí, estamos en los últimos días del año, mucha gente los pasa en el coche de viaje, a donde van a despedir este 2023. Está siendo, hay que decir, una tarde muy intensa en las carreteras. DGT, Elena Camacho, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos pendientes de un accidente en Guipúzcoa, en la P8 en Orio, dirección Baracaldo, que ya genera más de 2 kilómetros de retención al margen del accidente, complicación de entrada a Madrid por la 6 en Majadahonda, además intensa en Castellón, la P7 en Almenara, sentido Valencia, y ya intensa en Murcia la entrada por la 7 en Espinardo. Y alguno de ustedes puede estar pensando, yo estoy tranquilo, yo me desplazo en avión. Bueno, pues atención a esto porque Iberia ha cancelado 444 vuelos previstos para el fin de semana de Reyes por la huelga de los trabajadores del servicio de tierra en los aeropuertos. La compañía calcula, Isabel Villar, buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Calcula que se verán afectados más de 45.000 pasajeros. Afectados por esta huelga que irá del 5 al 8 de enero. El conflicto está en la externalización del servicio de handling de asistencia en tierra. Los sindicatos temen perder derechos con el cambio y como la negociación con Iberia, gobierno mediante, no ha dado de momento frutos, la huelga sigue adelante. El resultado por ahora son esos vuelos cancelados, la mayoría de Iberia, aunque también hay algunos de Iberia Express y Air Nostrum. En los próximos días la compañía informará a los viajeros de posibles reubicaciones. En todo caso, quienes tengan vuelos afectados pueden pedir desde ya o bien un cambio de fecha o el reembolso de los billetes. Iberia ha pedido además a todos los pasajeros que hagan el check-in con mucha antelación y que acudan con más tiempo de lo habitual a los aeropuertos esos días por si hay problemas. Vamos ya con el tiempo para estos últimos días del año. Adrián Cordero, buenas tardes. Buenas tardes, madrugada algo más fría la que tenemos por delante, aunque sin llegar a los valores tan bajos que tuvimos en jornadas anteriores. Mañana de nuevo un día con nubosidad abundante, sobre todo en el oeste, irá aumentando conforme avance la jornada. Al final del día, lluvias en Galicia que se extenderán hacia Asturias o a puntos de la provincia de León. Oleaje y viento también en la comunidad gallega, el cielo más despejado, cuanto más hacia el este en Canarias, pocas nubes y temperaturas en ligero ascenso. Gracias, Adrián. Fíjense, hoy ha publicado la EMET su balance del 2023 y tanto este año como el 2022 como el anterior han sido los dos con más calor en España, al menos ¿desde cuándo dirían? Desde 1916. que es cuando empezaron los registros, Lidia Ramón. Sí, 2022 y 2023 han sido los 2 años más cálidos desde hace más de un siglo. Concretamente, en este 2023, 1 de cada 4 días ha registrado altas temperaturas. Estos son más de 90 jornadas de calor extremo, según el último balance realizado por la Agencia Estatal de Meteorología. Dice Rubén del Campo, su portavoz, que este aumento de las temperaturas se va a mantener durante los primeros meses del 2024, aunque también se esperan más lluvias. No podemos hacer un pronóstico para 2024 en su conjunto, es imposible, pero lo más probable es que las temperaturas estén en general por encima de lo normal en nuestro país hasta la primavera, con unas lluvias que también a lo largo de los próximos 3 meses serían más abundantes de lo habitual en el noroeste de la península. Aún así, señalan desde AEMET, España se mantendrá en sequía prolongada durante 2024, ya que el año ha terminado con una reducción de las lluvias del 15%.
Y hay media, como siempre, hora 25 de los deportes. Tony López, buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. El protagonista del día es Carlo Ancelotti, que ha renovado con el Real Madrid hasta 2026. A pesar de los cantos de sirena desde la selección brasileña, seguirá vinculado con el club blanco 2 años más. Y a esta hora debería estar jugándose la Supercopa turca entre Galatasaray y Fenerbahce en Arabia Saudí, pero no se está jugando porque las autoridades árabes han prohibido homenajes al fundador de la República Turca y los equipos se han negado a jugar. Recordemos que del 10 al 14 de enero se juega allí, en Arabia, la Supercopa de España. Gracias, Tony. Empieza el último hora 25 del año. Y empieza con la que será la tercera reforma constitucional de la democracia, constitución que ahora mismo dice esto en su artículo 49. Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos. Bueno, pues este es el título que el PSOE y el PP han acordado cambiar. Sohaib Nadi, Congreso, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. A ver, vamos con los detalles de este acuerdo que va a sustituir el término disminuidos por el de personas con discapacidad. Sí, en el texto que han registrado PP y PSOE el artículo se dividirá en 2 puntos. El primero donde ya se habla de personas con discapacidad en vez de disminuidos, y en el segundo se hace una mención especial para las mujeres y los niños con discapacidad que, según el documento, se atenderán particularmente sus necesidades. Primer gran acuerdo en lo que llevamos de legislatura. Socialistas y populares hablan de saldar una deuda y en el PSOE confían en que este sea el primero de muchos acuerdos. Félix Bolaños, PSOE, Núñez Feijóo, PP. El diálogo y los acuerdos no pueden ser la excepción, han de ser la norma. Este tiene que ser el primer gran acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular, y el siguiente tiene que ser la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Supone también pagar una deuda casi con el 10% de la población, y supone también acreditar que cuando se quiere se puede, ¿no? Eso ha comentado el líder del PP en una entrevista en Servimedia. En cuanto a los tiempos, se acordó que como muy tarde quedara aprobada en el mes de enero de 2024. La reforma saldrá adelante porque cuenta con los 258 síes de PP y PSOE, aunque eso sí, hoy ha habido alguna reacción discordante, la del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, de Sumar, quien ha afeado no la reforma en sí, sino las formas de presentarla. Fuentes de ese ministerio comentan que la medida no sale de una iniciativa del bipartidismo y, por tanto, tiene que contar con la firma de más grupos. Gracias, Sohaib. Todo esto en un día que tiene nombre propio, que es Carlos Cuerpo, nuevo ministro de Economía. Tengo plena convicción de que lo vamos a hacer bien. Te lo debo a ti, Nadia, en primer lugar. Se lo debo al presidente por la confianza que me ha trasladado, a los ciudadanos y, por supuesto, a mi familia. Se lo debo a mi familia y a las nuevas generaciones que tienen que tener esas oportunidades que nuestros mayores no pudieron disfrutar. Y se lo debemos, por supuesto, a nuestros mayores, porque ellos son los que nos han traído hasta aquí. Bueno, mamá, como ves, no era una inocentada. Muchas gracias. No era una inocentada, decía. Así se ha presentado hoy en el traspaso de carteras. Decimos se ha presentado porque sí, los periodistas de economía de toda España le conocen bien. De hecho, ha sido secretario general del Tesoro, ha sido muy cercano a Calviño, pero para el común de mortales, pues igual no era tan conocido. Cuerpo tiene un perfil, tenemos que decir, muy técnico, está bregado en las negociaciones con Bruselas y ha prometido continuidad con la gestión de su antecesora, que se ha marchado al Banco Europeo de Inversiones, como bien saben. Aunque el relevo en economía, hay que decir que no se ha quedado en un cambio de caras, porque Sánchez ha aprovechado la marcha de Calviño para ascender a María Jesús Montero. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidenta primera del Gobierno. Claro, ascenderla a la máxima vicepresidencia del Gobierno. Montero, que ya era número 2 del PSOE, ahora lo es también en el Ejecutivo, es decir, solo tiene a Pedro Sánchez por encima. Todo esto en una legislatura dura políticamente, en la que el presidente ha decidido, pues eso, rodearse de su núcleo duro. Inma Carretero, buenas tardes. Buenas tardes. Dicen fuentes del PSOE que Pedro Sánchez da carta de naturaleza en el organigrama del Gobierno a la función que ya ejercía María Jesús Montero. Va a ser vicepresidenta política con las competencias de Hacienda, porque Hacienda es política pura, tiene que negociar de nuevo los presupuestos a varias bandas y tiene acuerdos con los socios que afectan a la financiación autonómica, que quiere acordar con todas las comunidades, la mayoría de ellas gobernadas por el Partido Popular. Montero llegó al primer ejecutivo de Sánchez con su equipo de Andalucía, del que continúa la gran mayoría. Entonces casi no conocía al presidente, ahora es una figura de su máxima confianza, que tiene bien tejida la red de contactos con el resto de los ministerios y que en estos años ha cogido la medida a
a Yolanda Díaz y a los nacionalistas e independentistas. Va a ser quien presida el Consejo de Ministros en ausencia de Sánchez, hará de pararrayos del presidente junto a Félix Bolaños y Óscar Puente en un gobierno reforzado en lo político en el que la pata europea de la economía va a ser cosa de Carlos Cuerpo. 8 y 10 minutos, 7 y 10 en Canarias. Jordi Fábrega, vamos a conocer un poco más de detalles sobre quién es el nuevo ministro de Economía. Carlos Cuerpo cambiará de despacho dentro del edificio de un ministerio que conoce bien porque lleva pisando sus pasillos desde el año 2020. Es, igual que sus antecesores en el cargo, un técnico comercial del Estado, bregado en negociaciones europeas, que ha estado muchos años trabajando entre bambalinas en las reuniones internacionales y que ahora se pone al frente del ministerio. Si pudiera dejar una sola idea, un titular hoy, que fuera la idea de continuidad. Y esta continuidad para mí adquiere la forma de tres grandes claves. Continuidad en términos de corazón, de cabeza y de esfuerzo. Cuerpo tendrá que llevar a la práctica los efectos de algunas de sus últimas negociaciones internacionales. Por ejemplo, la aplicación de las reglas fiscales europeas que ayudó a acordar la semana pasada y que obligarán al gobierno a seguir recortando el déficit y la deuda pública el año que viene. Gracias, Jordi. Y se estarán preguntando, hombre, si se han puesto de acuerdo PSOE y PP para reformar la Constitución, ¿hay un cambio de clima? Pues no. En lo demás no hay tregua. El PP dice que ascender a Montero es sinónimo de que suban los impuestos y también dice que Sánchez solo busca el choque con ellos, Mariela Rubio. Sí, parece que este gobierno esté diseñado exclusivamente para los votantes de un partido, ha asegurado Feijóo en una entrevista en Servimedia, donde ha pedido al nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que vele por los intereses generales. Le pediría dos cosas. La primera, que no sea sectario. La segunda es que tenga mano firme, que es mucho mejor mantener unos principios que mantenerse en el poder. Tiene formación de base como para mantener unos principios firmes en nuestra economía. Y es que el PP ha dirigido hoy sus dardos principalmente a la nueva vicepresidenta primera, a María Jesús Montero. Que sea la número 2 del PSOE demuestra dos cosas, decía el vicesecretario territorial Elías Bendodo: que Sánchez quiere un gobierno de trinchera y que volverá a subir los impuestos. Un paso más hacia el gobierno de trinchera. Y María Jesús Montero, cuando accede a un cargo, lo primero que hay que hacer es echarse la mano al bolsillo. Por tanto, el mensaje que nos traslada Sánchez es: españoles preparaos, que os voy a subir otra vez más los impuestos. En cualquier caso, añadía Bendodo, el vicepresidente primero y ejecutivo del gobierno es Puigdemont. Que el vicepresidente primero del gobierno no es andaluz, es catalán, de Girona, y vive en Bruselas. Para los populares, la de hoy ha sido una oportunidad perdida para reducir el gobierno e insisten en que Sánchez, es textual, mueve las piezas de su ejecutivo más preocupado por ir al choque con el PP que por dignificar la gestión pública. Y es noticia de la tarde: Sudáfrica ha denunciado a Israel ante la Corte Penal Internacional por genocidio en Gaza. La Corte es el principal órgano de justicia de Naciones Unidas y la de Sudáfrica, la primera denuncia que se presenta ahí contra el gobierno de Netanyahu por lo que está haciendo en la franja. Su ministro de Exteriores acaba de decir, para defenderse de la acusación, que ellos luchan contra Hamás, no contra el pueblo de Gaza, eso dice Israel. Recordemos, llevan más de 21.000 muertos. Informa para la SER desde Jerusalén, María Rodríguez Abalde. Según esta solicitud, la ofensiva de Israel es de carácter genocida, ya que se comete con intención de destruir a los palestinos. Sudáfrica se basa en el artículo 36 del Estatuto de la Corte, en el artículo 9 de la Convención sobre Genocidio, de la que tanto este país como Israel son partes. También se solicitan medidas que prevengan daños mayores e irreparables a los derechos del pueblo palestino, así como que Israel no continúe con estos actos de violencia. Violencia que en las últimas 24 horas ha dejado 187 muertos en Gaza, según el Ministerio de Salud local, 35 de ellos en el campo de refugiados de Al-Maghazi, que es objetivo constante de bombardeos. Incidentes también en Cisjordania, con 4 heridos en un presunto atropello en un puesto militar israelí cerca de Hebrón, donde los soldados neutralizaron a un terrorista. En los despachos, el intento de un plan de paz previsiblemente estaría gestándose. Una delegación de Hamás estaría en El Cairo para negociar un intercambio de rehenes y presos, la reconstrucción del enclave y un gobierno tecnocrático para Palestina. Israel contempla la acción de una salida parcial de sus tropas, pero el grupo islamista quiere un alto el fuego definitivo. Esto en Gaza, mientras, en Ucrania.
En Ucrania intentan recuperarse del ataque que ha lanzado hoy Rusia, que es uno de los mayores en lo que llevamos de guerra. Han lanzado drones, misiles contra grandes ciudades del país, alejadas del frente. Muchos los han podido interceptar los sistemas antiaéreos, pero hay que decir que no todos. De hecho, hay 31 muertos y cientos de heridos. Ángel Villascusa, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Como decíamos, estamos hablando de un ataque que llega solo unos días después de que Kiev destruyese uno de los buques de guerra que el Kremlin tiene desplegados en Crimea, ¿eh? Es, lo decías, uno de los peores ataques en meses, solo comparable al de los primeros compases de la invasión rusa de Ucrania. Según Kiev, esta madrugada el país vecino ha lanzado 116 misiles, además de unos 50 drones kamikaze contra su territorio. De acuerdo con el presidente Volodymyr Zelensky, los sistemas de defensa han logrado interceptar la mayoría, aunque han sido destruidas o dañadas más de 100 viviendas, 45 edificios de gran altura, escuelas, 2 iglesias, hospitales, locales comerciales. Un ataque a gran escala contra ciudades de toda la geografía ucraniana, Lviv, Kiev, Odessa, Zaporilla, y que ha dejado de momento 31 muertos. Uno de esos misiles, según Polonia, se ha desviado y ha entrado en su espacio aéreo sobrevolando unos 40 kilómetros de territorio. El proyectil, explicaba el jefe del Estado Mayor del Ejército polaco, fue seguido en todo momento por los radares polacos y de la OTAN y no impactó contra territorio de Polonia. Y a partir de las 10 vamos a hablar en Hora 25 con Luis Muntuliu del CSIC, que es uno de los grandes expertos en genética españoles, para desgranar un avance que nos ha dejado mudos. Resulta que un equipo de investigadores de Estados Unidos ha conseguido crear una especie de mini páncreas con células humanas y animales y lo han usado para probar miles de fármacos, porque al testarlos así, claro, no se corre el riesgo que implica hacer las pruebas en animales, en humanos, y gracias a este sistema resulta que han encontrado un medicamento eficaz para el cáncer de páncreas, que es uno de los más agresivos, Javier Gregorio. El cáncer de páncreas provoca la muerte cada año de casi 500.000 de personas en todo el mundo. De ahí la importancia de este avance científico, porque se ha logrado descubrir un nuevo y prometedor tratamiento contra este tumor, uno de los más agresivos. En concreto, científicos del Centro de Medicina Weill Cornell de Estados Unidos han probado la eficacia de más de 6.000 principios activos en organoides, es decir, mini páncreas creados de forma artificial en un laboratorio a partir de células de animales. Y han conseguido demostrar que uno de ellos, que ya se utiliza esta medicina para tratar problemas de corazón, también es capaz de suprimir el crecimiento de los tumores en estos mini páncreas y además lo suprime de forma importante, como explica el doctor Todd Evans. Y el resultado de este proyecto de investigación que publica la revista Cell es tan prometedor que seguirá siendo financiado por el gobierno de Estados Unidos. Y hasta ahora, como todos los viernes, edición express de Hora 25 de los negocios. Hora 25 de los negocios, con Pablo Tallón y Jordi Fábrega. Hoy en este Hora 25 de los negocios express vamos a contar cómo la inflación termina este año por debajo de lo previsto. Hoy mismo acabamos de conocer la positiva evolución de la inflación en nuestro país. Una décima ha bajado la inflación en diciembre hasta el 3,1%. Es el segundo mes seguido bajando y es sobre todo la confirmación de que la subida de los precios este año 2023 se ha quedado bastante lejos de lo que se había anunciado. Esto no quiere decir que los precios no estén subiendo. De hecho, suben, aunque cada vez menos. Todo igual. Y más caro, incluso, algunas veces, algunas cosas. Eso ha subido, la carne y el pescado ha subido mucho, y el aceite no te quiero decir. ¿Y no notas nada de bajada? No, de bajada nada. Y el otro día lo que me quedé alucinada fue con los pepinos. ¿Quieres saber que un kilo de pepinos estaba a 2 y pico? Cuando no los he comprado yo, no llegaban al euro. Eso de que está menos caro es relativo. ¿Usted no ha notado que ha bajado el precio? Pero nada. Lo considero igual. O a lo mejor es que tampoco me he fijado, pero yo creo que no. No, señor. Yo no lo noto, a mí me parece todo una barbaridad, me sorprendo cada día. Esta es la sensación a pie de calle, por mucho que los números digan que la inflación se está moderando. Karima Garbi. El dato adelantado del IPC que ha publicado el INE apunta a que los precios no han ni subido ni bajado. En diciembre están en el mismo nivel que en noviembre, pero sí son un 3,1% más caros que hace un año. La inflación baja una décima hasta el 3,1% y lo hace porque ha bajado el precio de la electricidad y porque se ha mantenido estable el de los alimentos. En el último
último mes también han bajado los carburantes, aunque bajaron más el año pasado en diciembre. Y la mezcla de todo esto es que la inflación termina diciembre en el 3,1%, insisto, es dato adelantado que el INE tendrá que confirmar dentro de 2 semanas. Este 3,1% es casi la mitad de la inflación que teníamos a principios de año. En enero era el 5,9%, acabamos el año en el 3,1%, que es bastante por debajo de lo que la mayoría de expertos había previsto. Pese a esta bajada, especialmente durante la primera mitad de año, los sindicatos dicen que hay que aprobar más medidas para que la inflación siga bajando más. Maricruz Vicente, Comisiones Obreras. Aún la tasa de inflación sigue siendo alta, la guerra de Ucrania sigue generando inestabilidad social y económica y por eso siguen siendo necesarias medidas que la contengan y ayudas extraordinarias que la palíen. En todo caso, ante esta subida de los precios de este año, que sea menor que la de 2022, están haciendo que las familias, que la gente en general, cada vez pueda ahorrar menos. Pues nada. Entre el gas, la luz, no hemos podido ahorrar nada, no. Con 2 jubilaciones que tenemos, no hemos podido ahorrar. Nada. Porque ya te digo que está todo que vamos, que yo salgo alucinada cuando voy a comprar. Sí. Claro. ¿Usted ha podido ahorrar en los últimos meses algo? Pero no es de ahora, es de toda la vida. No ha ahorrado. Mira, del IBEX, 200 y pico euros. Del otro lado, 60 y tantos, 70. Y los datos también corroboran esta percepción de la calle. La tasa de ahorro de los españoles ha caído en el tercer trimestre al 9,1%, que es el nivel más bajo, Karim, en un año. Los hogares llevan 3 trimestres ahorrando más del 10% de su renta, pero en el tercer trimestre la tasa de ahorro ha bajado casi 3 puntos, hasta el 9,1%. Las familias ingresaron entre julio y septiembre un 10% más, casi 211.000 millones de euros, y gastaron unos 203.000. Así que el ahorro fue de casi 8.000 millones de euros en ese trimestre. Y hoy despedimos el año en este Hora 25 de los negocios y lo despiden también las bolsas y lo hacen, Karim, con subidas. Eso es, hoy cierra el IBEX con una subida de casi el 0,2%, termina el año afianzándose en los 10.100 puntos y cierra un año en el que ha superado los niveles prepandemia y en el que ha vuelto a tocar por primera vez desde hace más de 5 años los 10.200 puntos. Las empresas que más han subido han sido Robi, casi un 70%, le sigue Inditex, que gana un 60%, y ACS, que se anota un 50% de subida. Y en negativo solo terminan 7 empresas, con Acciona y Corporación Acciona como las que más pierden. Este año bajan un 22% cada una, y en comparación con el resto de bolsas europeas, el IBEX gana en rendimiento a todas las importantes, excepto a la bolsa italiana. Las que caen son las bolsas americanas en este último día del año, y eso hace que el Standard & Poor's se quede sin alcanzar su récord histórico, pese a que ha estado toda la semana muy cerca de conseguirlo. Y puede que tengan un planazo para esta noche, que es quedarse en casa tranquilamente, mantita, Netflix. Pues bien, tienen que saber que ya pueden ver el último estreno del año en esta plataforma, que es Berlín. Hablamos de la precuela de La Casa de Papel, que nos traslada a los años dorados del ladrón que interpreta a Pedro Alonso antes de robar la famosa fábrica de moneda y timbre. Con él ha podido hablar José Manuel Romero. ¿Os di la bienvenida? Estaba claro que Netflix iba a seguir explotando el fenómeno de La Casa de Papel, una de sus series más vistas, y lo hace con una precuela del personaje de Berlín. Y esa era mi encrucijada, elegir entre las dos cosas que mueven el mundo, el dinero o el amor. El dandy macarra de Pedro Alonso, resucitado en flashback en la original, encabeza el reparto. Y ahora estamos en un pasado cuántico, soy más joven, yo ya me creo cualquier cosa, Un personaje calculador, sofisticado y seductor que les permite a Alex Pina y Esther Martínez Lobato, los creadores, jugar a otro tipo de serie. Digamos buscar los blockbusters de los 90, por eso también hemos subido 2 puntos la comedia, hemos puesto el romanticismo en el primer término, no hay violencia en el robo. Una ficción más clásica, dicen, con un atraco en París, con amor, con ópera y con una nueva banda que pretende dar otro golpe maestro. Minuto 25 de Hora 25. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.